Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la primera semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 5 al 12. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos e hijas tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 8 y el responsorio es: diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios.
Jesús le ordenó: «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen». Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Esta semana empezamos a leer de la carta a los Hebreos y seguiremos leyendo de esta bella carta por 4 semanas. Esta carta tiene el siguiente argumento: Jesús y su revelación de Dios son superiores a toda la revelación del Antiguo Testamento. Muestra que Jesús es el cumplimiento y el fin del sistema judío de adoración y exhorta a los lectores, o sea, a quien fue dirigida esta carta, a que perseveren en la fe en Jesucristo, ¿no? Una pregunta que se hace en torno a esta carta a los Hebreos es de quién escribió. Hasta fines del siglo II, se pensaba que el autor era Pablo o Bernabé, un compañero de Pablo en sus jornadas misioneras, pero hoy en día sabemos claramente que no fue Pablo por el contenido de la carta y el estilo de la carta. Y aún hoy en día se debate quién en realidad fue el autor. Han surgido varias opciones sobre quién es el posible autor, desde Bernabé, Pablo, Clemente de Alejandría, Apolos, Lucas, Silvano, otro colaborador de Pablo, Priscila y Aquila, son otras opciones, como también Pedro y Juan Marcos, otro que colaboró junto con Pablo en la primera jornada de misión. Pero la carta no contiene el nombre. Si fuera de Pablo, pues Pablo hubiera incluido su nombre, como lo encontramos en las otras cartas que se les atribuyen a Pablo. Así que aún hasta hoy en día no hay un consenso acerca de quién es el autor de esta carta. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios de esta carta? Por el contenido de la carta a los Hebreos, se cree que los destinatarios son judíos cristianos, pero no, o digamos, de un sector particular de la comunidad judía cristiana de aquel entonces. Se cree que los destinatarios son quizás parte de un grupo judío, de la comunidad judía que se había separado y que participaba tanto en el culto de los sacrificios en Jerusalén, pero que no era parte de la comunidad general. ¿Por qué se dice esto? Por el tema de los ritos judíos dentro de la carta, y que Jesús supera el significado de estos ritos judíos en el sacrificio de él mismo en el altar de la cruz. Se creen de que estos destinatarios, cuando aceptaron a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, aún no se habían separado del resto de la comunidad judía, pero que ahora estaban sintiendo la presión de si continuaban con su fe en Jesucristo o si regresaban al judaísmo que estaba en juego por abandonar. Y esta carta pues es una exhortación a este grupo judío cristiano para que perseveren en la fe de Jesucristo, puesto que Jesucristo es la culminación de todo cuanto encontramos en el Nuevo Testamento y también del culto religioso en torno al templo y los sacrificios, ¿no? Así que el propósito es ese. El propósito para los destinatarios es exhortarlos, es fortalecerlos, porque están en un momento crítico de que si se mantienen fiel
a la fe en Jesucristo o si regresan al judaísmo. Hasta ahora no parece haber una decisión, pero la carta les pide, les exige que opten, que tomen una decisión en torno a Cristo y que no regresen a lo que tenían previamente en el judaísmo, puesto que en Jesucristo está la plenitud de todo lo que el Antiguo Testamento y los rituales del judaísmo eran solamente, digamos, una sombra, era un anticipo que en Jesucristo Dios nos da la plenitud. Bueno, este es un pequeño sumario o resumen de esta bella carta de los Hebreos que ahora empezamos a leer y, como ya mencioné antes, seguiremos leyendo por 4 semanas. En la primera lectura de hoy tenemos el tema de la identidad de Jesús y qué es lo que Dios en Jesucristo nos ofrece. Dice: Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, de la cual estamos hablando. ¿Cuál es el nuevo orden de lo que Dios ha inaugurado en Jesucristo como el inicio del reinado de Dios? Y que por tanto en Jesús se inaugura una nueva época, la época mesiánica, y que todo será puesto bajo la autoridad y poder de Jesucristo. Cuando Jesús en el regreso, en la segunda venida, pues entonces Dios Padre le dará todo el poder, toda autoridad a Jesucristo. Y esto es a lo que hace referencia cuando dice, en un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese hombre, ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Aquí el autor de esta carta está citando el Salmo número 8 y es un bello salmo en torno acerca. Bueno, el salmista está reflexionando por qué Dios tiene consideración del ser humano, a pesar de la fragilidad, a pesar de la desobediencia, a pesar del rechazo de Dios, del hombre hacia Dios, y por qué Dios aún viene detrás de nosotros, ¿no? Y es una reflexión bellísima, porque en esta reflexión nos damos cuenta que el salmista se está viendo a sí mismo por medio de los ojos de Dios. Se está viendo a sí mismo por medio de los ojos de Dios y se queda en cierta manera anonadado de ver qué ves en nosotros, qué ves en tu creación, que estás dispuesto a jugártelas todas por tus hijos, por tus hijas, ¿no? Y esto es lo que aquí el autor de esta carta está también meditando, contemplando, porque Dios le ha dado un lugar privilegiado al ser humano, a pesar de que lo ha hecho un poquito menos de dignidad que los ángeles, pero no es a los ángeles a quien Dios le confió la creación, como lo describe en la narrativa de la creación en el libro de Génesis, sino se la confió al ser humano, al hombre y a la mujer, para que fueran responsables, para que custodiaran la creación dentro de la cual Dios nos puso. Continúa la lectura diciendo: al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre. Aquí hace referencia a que estamos en espera de la segunda venida, donde todo será sometido a la autoridad y poder de Jesucristo. Pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. Aquí está haciendo referencia al hecho de que Jesús, no porque Dios se lo exigió, sino por obediencia, por amor a Dios y por amor a la humanidad, se ofrece a sí mismo como la víctima pura, como la víctima santa que se ofrece para nuestra redención. Y esta ofrenda de sí mismo, esta entrega de sí mismo, esta sumisión de Jesús a la voluntad de Dios Padre, entonces hace posible nuestra salvación. Esta es una bella reflexión que también hay que saber entenderla, porque
se puede correr el riesgo de malinterpretar el sufrimiento y la muerte de Jesús como algo de que Dios se lo exigió o de que glorifiquemos el sufrimiento como tal. Y no es esto. Dice la lectura: en efecto, el Creador y Señor de todas las cosas, Dios, quiere que todos sus hijos e hijas tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. Aquí el peligro que mencioné que a veces se malinterpreta por alguna gente cristiana, aún dentro del catolicismo, a veces es de glorificar el sufrimiento simplemente por sufrimiento, de que Dios exige y demanda nuestro sufrimiento, de que Dios exigió y demandó el sufrimiento de Jesucristo mismo. No, y no es eso. El sufrimiento, la pasión de Cristo, es una consecuencia de su fidelidad a la voluntad de Dios Padre. Es una consecuencia del amor de Jesucristo a Dios Padre y del amor de Jesucristo a la humanidad. Es una consecuencia de la sumisión de Jesucristo a la voluntad del Padre. Por eso, su pasión, su sufrimiento y su muerte entonces es una ofrenda. Es una ofrenda de sí mismo. O sea, hasta ese punto Jesús estuvo dispuesto a jugárselas tanto por el amor a Dios Padre como el amor a la humanidad. Y el amor no puede ser destruido. El amor no puede ser enterrado porque tarde o temprano resucita. Y este es el mensaje central del misterio de la salvación, ¿no? Que en amor somos creados, en amor somos sostenidos y en amor somos salvados en Jesucristo. El sufrimiento es una consecuencia, no es una exigencia de Dios, es una consecuencia de la fidelidad, de la entrega, de la sumisión a la voluntad de Dios Padre. Y aquí otra pregunta, otra reflexión que sale de aquí es la siguiente, ¿no? ¿Por qué a veces tenemos más miedo de sufrir que de ofender o de quebrantar nuestra relación con Dios Padre? Porque a veces tememos más la posibilidad de sufrir que temer quebrantar, dañar nuestra relación con Dios. Y lo que Jesús nos modela es eso, de que Jesús no se somete a la cruz ni a la muerte simplemente por sufrir. No, Él se entrega y acepta su pasión y muerte, aún la muerte en la cruz, como parte de su fidelidad, de su sumisión, de su entrega a la voluntad de Dios Padre. Así que es su relación con Dios Padre y el amor a la humanidad lo que lo lleva a la cruz, no el sufrir por el sufrir. Y esto yo creo es una distinción que vale la pena enfatizar y dejarla bien clara, porque a veces nos gusta mucho hacerle el papel de víctima. ¡Ay, cómo sufro! Mira cómo sufro yo, cómo sufro yo. Y no es esto. Jesucristo nunca se vio como una víctima. Un San Pablo nunca se vio como una víctima. Se sintieron dignos de poder dar no solamente su sangre, derramar su sangre y sufrir, sino también dar su propia vida por el amor a Dios, por el amor a la humanidad, por la fidelidad a la misión que Dios lo había llamado. Y en esto hemos de imitar a Jesucristo. Continúa la carta diciendo: el santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Esta es otra bella reflexión, ¿no? De que Jesucristo nos ve como hermanos y hermanas, de que Él nos avergüenza. Y qué tristeza que a veces nosotros nos avergonzamos llevar el nombre de cristianos. Y cristiano significa ser discípulos de Cristo. Cristiano significa seguir a nuestro Señor y nuestro Maestro. Pero Él, dice esta carta, Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos y sus hermanas. Cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré.
Así que al hablar de esta manera de Jesús y de su sufrimiento y de su muerte, el autor de esta carta a sus destinatarios, que son judíos y cristianos, que están por tomar la decisión si se mantienen fiel a Jesús o regresan al judaísmo, la carta trata de exhortarlos y trata de darles a entender el significado del sufrimiento, porque esto fue uno de los problemas de los primeros judíos cristianos, ¿no? De cómo el Mesías sufre, cómo el Mesías muere de esta manera, ¿no? Porque el sufrimiento en la mentalidad de aquellos tiempos era causa y resultado de que Dios lo había rechazado, de que Dios lo había castigado, y no. El sufrimiento tiene también un sentido salvífico de redención cuando lo vemos por medio del lente de la fe, por medio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que Dios aún en medio del sufrimiento está presente, ¿no? Y esto es lo que el autor de esta carta les quiere dar a entender a estos judíos cristianos que están por tomar una decisión si se mantienen fiel a Jesucristo o si regresan al judaísmo que están por abandonar o no. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que viene de Marcos. Estamos en el capítulo 1. Ya Jesús ha llamado a sus primeros discípulos, a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Y ahora se encuentra en Cafarnaúm. Es el pueblo de Cafarnaúm donde viven Pedro y Andrés y Santiago y Juan. Y muy probablemente que en la casa de Pedro y Andrés Jesús la hace como su centro entre sus idas y venidas dentro de la región de Galilea. Cafarnaúm se convierte en ese pueblo central para Jesús en el tiempo que permaneció en Galilea antes de irse a Jerusalén, donde lleva a su fin su misión. Dice, en aquel tiempo Jesús llegó a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Como buen judío, Jesús asistía a la sinagoga, y no solamente porque es un buen judío, sino también porque sabía que en la sinagoga tenía ya una audiencia dispuesta a escucharlos, porque es la tradición de las sinagogas de recibir a visitantes e invitarlos a que lean la lectura del día y que den alguna palabra de exhortación, alguna palabra para compartir. Y Jesús, como también San Pablo lo hará después, sabía que las sinagogas pues le daba esa oportunidad, ya tenía una audiencia que lo recibiría y que le daría la oportunidad de hablar y de compartir. Y por eso él constantemente visita a las sinagogas. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recordamos que los escribas eran los que interpretaban la Sagrada Escritura, eran los que hacían copias de la Sagrada Escritura, y que lo que hablaban pues era simplemente lo que encontraban en la Sagrada Escritura y no añadían necesariamente algo personal, a diferencias de Jesús que habla por sí mismo. El Jesús, como buen judío, está bien enraizado en el judaísmo de su tiempo, en la Sagrada Escritura, en la tradición profética, ¿no? Pero cuando él habla, no simplemente está repitiendo lo que la palabra, lo que la Sagrada Escritura dice, sino que él está contribuyendo de cómo él la interpreta, cómo él, más importante, la vive. Y esta será una de las distinciones de Jesús con las otras autoridades religiosas de su tiempo, de que la gente en Jesucristo percibe, escucha, discierne algo diferente, algo fresco. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos topado con gente similar, ¿no? Cuando escuchamos en X persona, vemos en X persona algo diferente, de que no simplemente están diciendo lo que otros dicen, sino que la forma en que lo dice, cómo lo dice, se manifiesta, se revela algo fresco, algo diferente, algo que nos dice, esta persona
tiene algo que decir, algo que comunicarnos, ¿no? Y esto es lo que el evangelista Marcos nos quiere decir con estas palabras acerca de Jesús. Sí, que Jesús habla con autoridad. No habla como los escribas, no simplemente Jesús cita lo que la Sagrada Escritura dice, sino que Él, con su propia palabra, con su propia experiencia, comunica lo que Dios en Él y por medio de Él está llevando a cabo. Así que estando ya en la sinagoga, Jesús percibe a un hombre poseído. Dice, había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. ¿Por qué le llaman poseído por un espíritu inmundo? Todo lo que era desconocido, todo lo que no se podía explicar, y particularmente la manifestación de esta persona que se parecía resistente a la gracia de Dios, pues lo veían como algo maligno, ¿no? Y por eso lo describen como inmundo. Y también todo lo que no se podía explicar, pues fácilmente se le atribuía al demonio o al maligno, o consecuencia de que es un castigo de Dios, de que son consecuencias del pecado de X persona, ¿no? Esa es la mentalidad de aquel entonces. Tristemente, aún hoy en día percibimos estas actitudes de mucha gente que ven el sufrimiento, enfermedades o lo que no pueden explicar como maligno o a causa de un castigo de Dios, ¿no? Y la situación puede ser totalmente diferente. Pero a veces lo que no podemos explicar o lo que nos molesta, o a veces por la distorsión que tenemos de Dios y nuestra relación con Dios, pues fácilmente le atribuimos a Dios o al demonio cosas que en realidad no encajan. Dice, había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí el espíritu maligno le da un título, el Santo de Dios. Y había una creencia en aquel entonces que llamar a los espíritus o a Dios por su nombre es pretender que uno tiene poder sobre ya sea Dios o por los espíritus malignos, porque se le llama por su nombre. También notemos que aquí el espíritu maligno habla en plural. ¿Qué quieres tú con nosotros? Así que no es simplemente, una manifestación singular, sino una manifestación colectiva del maligno que está presente en la persona y en la comunidad. Dice, y Jesús le contesta, cállate y sal de él. Aquí se manifiesta ahora ya no solamente la autoridad de Jesús, sino también el poder de Jesús. Jesús no solamente habla con autoridad, sino que actúa con poder, el poder de Dios mismo. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Ha de haber sido una escena espeluznante de la gente, de escuchar los gritos de la persona que estaba siendo ordenada, mandada por Jesús de que saliera de esa persona. Y la forma en que sale, pues, ha de haber dejado a la gente verdaderamente anonadada, con la boca abierta. Y ahora viene la reacción de la gente ante lo que están escuchando, ante lo que están viendo, tanto del poseído como de Jesús. Dice, todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Así que en la reacción de la gente que se encuentra en la sinagoga, ahí nos deja bien claro que Jesús no solamente habla con autoridad, sino que actúa con poder, con el poder que le viene de Dios Padre. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Y aquí nos da la impresión, ¿no?, de cómo Jesús empieza su ministerio. Su ministerio fundamentalmente es la enseñanza, es
el comunicar lo que Dios está haciendo en él y por medio de él. Esta es la misión central de Jesús, anunciar de que ha empezado en él la época mesiánica, el Mesías prometido desde antes, desde Moisés, desde los profetas, ya está aquí presente. El reino de Dios ya está presente, se está inaugurando, ¿no? Y esto se lleva a cabo por medio de la presencia de Jesús, por medio de sus enseñanzas y los milagros, las sanaciones, la expulsión de los demonios, como lo atestigua esta lectura de hoy en la sinagoga de Cafarnaúm. Son testimonios de lo que Él está enseñando, de lo que Él está comunicando, es verdad. Así que los milagros, las sanaciones y la expulsión de demonios no simplemente es algo fenomenal, sino que están ahí para dar testimonio, como una persona puede dar testimonio de la verdad de lo que Jesús proclama. Son un testimonio de que de la identidad de Jesús, de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y de su poder que le viene de Dios, ¿no? Así que con esto damos comienzo a este bello Evangelio de Marcos, que es el primero de los 4 que fue escrito. Se cree de que este Evangelio de Marcos fue escrito más o menos por los años 60 y tantos, quizás 70, y que después los evangelistas Mateo y Lucas utilizaron este Evangelio de Marcos para escribirles suyos, añadiéndoles otra información, como por ejemplo las narrativas de la infancia, del nacimiento de Jesús, como otros elementos, y que también reorganizaron el contenido de Marcos de acuerdo al plan que cada uno de ellos tenía para su evangelio. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.